vaya a sacar. Listo. Entonces, este video estará disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web del proyecto a partir del día de mañana. Las transparencias ya están publicadas en el repositorio de Funes y su enlace se encuentra en la página web del proyecto. Entonces, en esta ocasión, el profesor Oscar Moreno presentará la experiencia titulada Desarrollo de habilidades matemáticas a través del uso de cuentos. El profesor Oscar Moreno está doctorando en educación, es magíster en educatrónica, es magíster en docencia de la matemática, especialista en TICs aplicadas a la educación matemática. Actualmente es consultor y especialista en matemáticas de Scholastic para Latinoamérica, Medio Oriente, África y Europa. Es autor y ponente de artículos sobre conocimiento didáctico del contenido, Flip Classroom, Método Singapur y desarrollo de apps móviles para manipulativos digitales. A continuación, doy paso al ponente Oscar Moreno. Profesor, es un gusto tener el día de hoy con nosotros. El público es todo suyo. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, profesor Pedro. Muchas gracias también a los profesores asistentes a esta sesión del día de hoy. Como muy bien lo dijo el profe Pedro hace un momento, la idea es poder aprender el día de hoy entre todos y también divertirnos un poco, ya que estaremos trabajando sobre algo muy interesante que es el uso de cuentos, el uso de literatura para el desarrollo de habilidades matemáticas, que si bien no es algo nuevo, pero sí es reciente, ya bastantes o varios investigadores han hecho su aporte y han dado su granito de arena en torno al uso de los cuentos como una herramienta pedagógica para el desarrollo de habilidades matemáticas. Pero el día de hoy quiero hacer algo más y es poderlo conectar también a lo que últimamente se ha vuelto tendencia y es la automatización y la inteligencia artificial y cómo podemos poner juntos varios componentes que son tendencia en este momento, no solo desde el campo de la educación, sino desde otros campos, pero que nos pueden ayudar bastante para poder generar y desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes con respecto a lo que más nos gusta a todos los que estamos el día de hoy acá, que son las matemáticas. Bien, entonces al finalizar esta sesión, la idea es que podamos responder a estas tres preguntas puntuales. Primero es cuál es el rol de los cuentos en el desarrollo de las habilidades matemáticas. Vamos a darle un poco un panorama, un sustento teórico al uso de los cuentos como herramienta pedagógica para el desarrollo de las habilidades matemáticas y posteriormente haremos una actividad muy corta pero muy sustanciosa, como decimos aquí en Colombia, para que podamos llevarnos no solamente la experiencia del día de hoy, sino también herramientas que podemos utilizar en nuestras clases. Una segunda pregunta es cuáles son los factores clave en los cuentos para desarrollar habilidades matemáticas. Los cuentos como herramienta pedagógica para el desarrollo de habilidades matemáticas debemos hacer una selección previa para el uso de estos cuentos que vamos a implementar en nuestras clases de matemáticas, porque aquí viene algo magnífico y es que se ponen juntos o convergen a un mismo punto en común y es el desarrollo de habilidades del siglo XXI de nuestros estudiantes entre diferentes áreas que normalmente vemos en la escuela o en el colegio, que son las matemáticas y la literatura como un componente fundamental no solo en el desarrollo de habilidades lectoescrituras, sino también de las matemáticas. Y por último, una tercera pregunta y es ¿qué estrategias emplear para usar actividades de literatura o de la literatura que contribuyan al aprendizaje de las matemáticas? Bien, entonces vamos a ver el cuento como herramienta de aprendizaje matemático. Lo que he hecho aquí un poco es triangular la información sobre el cuento en el uso del cuento, perdón, en las clases de matemáticas, donde varios autores, como les decía hace un momento, varios investigadores ya han puesto su granito de arena en torno al uso del cuento en las clases de matemáticas. Para ello, primero tenemos a estos autores como Arias 2022, Vila de Bol, Herol, Arteaga, Herol y Marín 2021, respectivamente, donde todos entran o conforman un punto en común, donde dicen que aprender matemáticas a partir de la literatura infantil es un recurso utilizado de forma habitual en las aulas, solo que muchas veces pasa invisible dentro de la clase de matemáticas o muchas veces lo utilizamos sin darnos cuenta, pero en realidad sí es una herramienta pedagógica poderosísima para el desarrollo de las habilidades matemáticas en la clase. Por ejemplo, aquí me gusta siempre, antes de continuar con el segundo punto, a tener en cuenta un ejemplo muy claro y es, yo creo que todos los que estamos en esta sesión el día de hoy conocemos el cuento de la Caperucita Roja.
y creo que cuando nos contaron el cuento de la Caperucita Roja y cuando ya teníamos, digamos, conciencia de lo que pasaba en ese cuento, creo que fue la primera vez que nos enfrentamos a una noción de distancia, de una causa-consecuencia del por qué el lobo llegó primero a la casa de la abuelita de Caperucita Roja y por qué Caperucita llegó después. Entonces, esto lo vamos a relacionar un poco más adelante sobre un componente, perdón, sobre un fundamento teórico del por qué el cuento es tan maravilloso para la introducción de nociones y conceptos matemáticos en la clase. Tenemos también a Sánchez Herol 2018, donde menciona una característica fundamental o dos características fundamentales en torno al uso del cuento en las clases de matemáticas, y es que canaliza e interioriza numerosas emociones y da respuesta a la curiosidad que manifiestan los estudiantes. Es decir, que esa motivación o también llamado muchas veces en inglés como engagement o enganche de los estudiantes hacia la clase de matemáticas se puede dar perfectamente a través del uso del cuento, teniendo en cuenta que los niños se conectan inmediatamente con las emociones que surgen en cada historia que el profesor puede narrar en su clase. ¿Y por qué no utilizar esa motivación y ese enganche que tienen los niños hacia el cuento que estemos utilizando para aprovecharlo y de esa manera introducir esa noción o concepto matemático que vamos a introducir a través del cuento que estemos narrando dentro de la clase? Más adelante veremos que no solo basta con la narración del cuento como tal, sino que hay unos componentes fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que entre otros, por ejemplo, Alsina 2021, 2022 mencionan y que debemos siempre pues tenerlo en nuestro panorama, en nuestra planeación, cada vez que vayamos a utilizar un cuento para las clases de matemáticas. Tenemos aquí, como lo mencionaba hace un momento, Alsina 2022, 2020, 2019, donde el profesor, el doctor Alsina, siempre ha hecho una fuerte investigación en torno al uso de recursos diferentes a los tradicionales que nosotros los profesores de matemáticas utilizamos en nuestras clases, entre ellos el uso de manipulativos, por ejemplo, otra investigación preciosísima de él, que es el uso de cuentos, donde ha podido observar características positivas en torno al uso del cuento en las clases de matemáticas. Entonces, él menciona algo puntual que va muy ligado a unos métodos, por ejemplo, como el método Singapur, como lo mencionaba hace un momento Mariana. Ese es un fuerte, digamos, que me ha gustado, o bueno, perdón, un método que me ha gustado fortalecer ya hace aproximadamente unos 7, 8 años atrás, porque menciona o trabaja muy bien lo que significa el enfoque CPA y son las tres representaciones matemáticas que normalmente pues se enuncian en esta metodología y que hacen, por ejemplo, de Singapur uno de los países que les va muy bien, por ejemplo, en la medición de las competencias matemáticas en pruebas internacionales. Entonces, Alsina menciona que en secuencias instruccionales que van desde lo concreto a lo abstracto, el uso de cuentos pareciera ser el puente perfecto entre lo que es concreto y lo que es abstracto. Si bien ya Jerome Brunner mencionaba una representación icónica que hemos aterrizado desde la metodología como la representación pictórica, es decir, que a través del uso de diagramas o dibujos podamos dotar de sentido a las nociones y conceptos matemáticos que se trabajan desde lo abstracto, por ejemplo, en la metodología Singapur, como en otras metodologías también. Está entonces el uso de cuento como un aspecto, como un recurso que conduce a la esquematización y la modelización, perdón, progresiva del conocimiento matemático, porque permite a los estudiantes la exploración y la reflexión a medida que se está narrando el cuento o esa historia. Bien. Y por otro lado, también tenemos a Flecha 2012, donde menciona que los estudiantes de 0 a 6 años tienen una gran sed de aprendizaje y cualquier estímulo externo que reciben es captado y analizado por su mente infantil, obteniendo de ellos una gran cantidad de conocimientos. Luego hay un punto en común entre estos cuatro ítems o estos cuatro puntos que tenemos en esta diapositiva, y es que el uso del cuento definitivamente capta la atención de parte de nuestros estudiantes, sobre todo nuestros estudiantes que están en la inicial, en preescolar, en primaria. Aprovecharnos de este recurso como un puente, como lo menciona Alsina, que hay entre lo concreto y lo abstracto, porque permite a los estudiantes poder
dotar de sentido conceptual o de una noción matemática que estemos trabajando en la clase y conectarlo desde lo que va desde lo concreto, desde el uso de materiales concretos, hasta el uso propio del lenguaje simbólico de las matemáticas. Bien. Ahondando un poco sobre lo que Alsina menciona puntualmente, en el año 2022 saca un artículo muy interesante donde hace un estudio sobre el concepto de conjuntos borrosos en niños pequeños, en niños de primaria, a través del uso de cuentos y de historias, y logra clasificar o logra poner tres puntos en común o tres puntos de partida que todo profesor de matemáticas debe tener en cuenta cuando utiliza un cuento para enseñar matemáticas en la clase. En primera instancia tenemos entonces la forma de narración. Para él es muy importante la forma en que el profesor narre ese cuento, un cuento que esté bien contado, cuentos que sean de agrado del estudiante, pero que también permitan la transmisión de valores, creencias y concepciones. Esto lo ligamos directamente, por ejemplo, con lo que el Foro Económico Mundial del año 2023, dentro de ese top 10 de habilidades a desarrollar con los estudiantes en la escuela, están puntualmente en la tercera categoría o en el tercer puesto, la categoría de habilidades sociales y emocionales en los estudiantes. Bien, y esto está muy conectado, por ejemplo, a una sexta categoría que también está dentro de ese top 10, que es el uso de la tecnología o volver a los estudiantes expertos en tecnología o en su interpretación, ¿no? Entonces, por eso es de sumo cuidado esa pequeña o ese hilo tan delgado que hay entre la interpretación que se da en torno a la automatización y la inteligencia artificial y el uso de ella dentro de las clases, en este caso particular de las matemáticas, y cómo hacer nosotros como maestros, como profesores de matemáticas, utilizarla para generar en los estudiantes aprendizajes reales. Bien. Un segundo aspecto que también toma en cuenta es las actividades paralelas de consolidación. No solo basta con leer o narrar el cuento que nosotros tengamos para la clase de matemáticas, sino que a medida que vayamos avanzando en la lectura, en la narración de ese cuento, de esa historia que hemos seleccionado previamente, debe haber una actividad paralela matemática que consolide ese concepto o ese objeto matemático que estemos introduciendo con los niños en la clase. Por ejemplo, cuando introducimos el concepto de polígono, cuando les enseñamos a los niños en la primaria qué es un cuadrado, qué es un pentágono, un triángulo, un hexágono, muchas veces recurrimos a representaciones pictóricas, haciendo dibujos, ya sea utilizando el tablero y marcadores o llevando de pronto un software o desde el mismo Paint, generar, digamos, estas figuras geométricas para que los niños las puedan identificar de forma pictórica. Pero como les decía hace un momento, ¿por qué no tener en cuenta esta sugerencia donde podamos tener un cuento como ese puente entre lo concreto que los niños pueden tocar y lo que ellos pueden interpretar desde la representación abstracta o simbólica de lo que significa un polígono? Entonces, en ese aspecto puntual, hay dos puntos a considerar y es el uso de los materiales y la frecuencia del uso de esos recursos. O sea que definitivamente la conexión que hay entre los manipulativos que nosotros llevemos a la clase de matemáticas y el uso del cuento, de la historia que estemos narrando es fundamental. Debe haber una relación bidireccional entre estos dos aspectos que tanto los materiales concretos, ya sean físicos o virtuales que estemos utilizando para la clase, se conecten con la historia que estemos narrando dentro de la clase de matemáticas y asimismo la historia se conecte o se utilicen esos recursos manipulativos físicos o virtuales que estemos llevando para la clase. Y otro aspecto, el tercero y último, pero no menos importante, claramente, es el uso de la tecnología. Y aquí digamos que lo amplío un poco, no solamente en torno al uso de las TIC, sino también el uso de la automatización o la inteligencia artificial para las clases. Aprovechar esos recursos digitales, virtuales, tecnológicos valiosísimos que hay, inclusive de libre consumo en este momento y que podemos utilizar de una muy buena forma en nuestras clases de matemáticas.
Y con esto lo consolidamos también como para dar otra mirada diferente, no solamente en términos de Alsina, Flecha, Sánchez, como mencionábamos hace un momento, sino también la doctora Edo Basté 2012 menciona que hay muchas maneras de introducir las matemáticas en el aula, en las edades más pequeñas, en la primaria, en la inicial, en el preescolar, y una de ellas claramente para ella es la literatura y el juego, pero ella a la literatura le da un énfasis porque según su investigación doctoral, a través de la narración de pequeños cuentos, aparecen nociones sobre primeras cantidades, ideas de recorridos largos y cortos, tamaños de los personajes, etcétera. Bien, a veces esas nociones, esos temas en las clases de matemáticas que parecieran complejos transponer didácticamente, pareciera ser que el cuento nos permitiera poderlo transponer y sobre todo enganchar o aprovechar ese enganche, esa motivación que tienen los niños cuando leen un cuento con nosotros en la clase. Bien, bien, entonces vamos a hacer una actividad a partir de este momento, queridos asistentes. Voy a utilizar una librería de digital con la que nosotros contamos en la editorial Scholastic, que se llama I Love Math Classroom Library, donde hay 20 libros plenamente y anteriormente seleccionados para la enseñanza de las matemáticas a través de la literatura, y voy a utilizar puntualmente uno de esos libros que en inglés se llama The Greedy Triangle o El Triángulo Ambicioso en español. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Son solo 3 puntos de la actividad. El primero es vamos a escuchar atentamente el cuento de Greedy Triangle a continuación. No lo vamos a escuchar todo por temas de tiempo, sino solamente un pequeño fragmento. Y a partir de lo que ustedes van a ir escuchando, les voy a pedir el favor que en su escritorio, donde estén, donde nos estén acompañando, puedan ir dibujando ese triángulo o lo que le está pasando al triángulo a medida que avance la historia. O sea, a través de un dibujo vamos a representar la historia que van a escuchar sobre el triángulo ambicioso. Una vez termine la actividad, vamos a disponer de unos 2 minutos para que ustedes puedan enviar esa foto o van a tomar una foto de ese dibujo y van a enviarla al correo que aparece en pantalla, puncotimi@gmail.com. No utilizo el institucional porque el institucional bloquea correos, digamos, masivos cuando vienen para evitar temas de, 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 de que vayan a ingresar sin claves y esto a la cuenta. Entonces la idea es que podamos utilizar este correo para que puedan hacer su envío y luego vamos a mostrar posteriormente cuál sería la actividad paralela de consolidación hacia el concepto matemático que vamos a trabajar a través de este cuento. ¿Listo? Y por último, la idea es escucharlos en ese espacio de preguntas que Mariana decía hace un momento tenemos, es que puedan también responder a esta pregunta a través del chat, ¿qué aprendiste del cuento? ¿Listo? Que vamos a escuchar a partir de ahora. Entonces voy a salir un momento de la presentación, me voy a dirigir a un canal de YouTube donde tiene el audiolibro de Greedy Triangle. Está en inglés, pero van a aparecer los subtítulos en español, no se preocupen. Como les decía, vamos a ver solo un fragmento y a partir de ese fragmento, por favor, vayan haciendo el dibujo allí en sus escritorios y lo van enviando al correo que les mencionaba hace un momento. ¿Listo? Voy a compartirlo también aquí en el chat. Listo, ahí está el correo para que lo puedan enviar una vez tomen la fotografía del dibujo. Story time with Elena! Story time with Elena! Hello, everyone. Today's story is The Greedy Triangle, written by Marilyn Burns, Perdón. illustrated by Gordon Silveria. Once there was a triangle that was, as most triangles are, always busy. The triangle spent its time holding up roofs, supporting bridges, making music in a symphony orchestra, catching the wind for sailboats, being slices of pie and halves of sandwiches, and much, much more. The triangle's favorite thing, however, was to slip into place when people put their hands on their hips. That way, I always hear the latest news, it said, which I can tell my friends.
The triangle's friends liked hearing the news. One day, the triangle began to feel dissatisfied. I'm tired of doing the same old things, it grumbled. There must be more to life. So the triangle went to see the local shapeshifter. How may I help you? The shapeshifter asked the triangle. I think if I had just one more side and one more angle, said the triangle, my life would be more interesting. That's easy to do, said the shapeshifter. Poof! The shapeshifter turned the triangle into a quadrilateral. Bien, vamos a pausarlo ahí. Yo les voy a resumir el cuento para que podamos, digamos, llegar al final. El triángulo ambicioso cada vez veía que se estaba convirtiendo en un cuadrilátero, luego un pentágono, un hexágono, luego terminó teniendo tantos lados y tantos vértices que una vez iba bajando una montaña, una colina, y rodó y se estrelló contra un árbol. Estaba muy cansado de esa vida de estar rodando y rodando y finalmente le pidió de nuevo al shapeshifter, como el cambiador de formas, ese que veíamos ahí en una de las páginas, que lo volviera otra vez triángulo porque no quería tener de nuevo todos esos lados y todos esos vértices. Y a lo último, digamos, después de quedarse sin amigos, de estar rodando todo el tiempo, volvió a ser triángulo y pudo otra vez estar con sus amigos y compartir y hacer lo que a él le gustaba, que era estar en los brazos de las personas que ponían sus manos en las caderas. Bien. Entonces, a partir de este momento, queridos maestros, la idea es que ustedes ese dibujo que estaban haciendo o que puedan hacer el dibujo en este momento, no tiene que ser con colores, simplemente ahí con un lapicero, un lápiz, lo puedan hacer, tomar una fotografía y enviar al correo que aparece en pantalla puncotimi@gmail.com. ¿Listo? Entonces vamos a esperar algunos minutos, 2 minutos, mientras que ustedes hacen ahí el dibujo y mientras van enviando la fotografía también al correo. Bien, entonces vamos a tomar una de las fotografías, ¿listo? Para poder conectar a esos tres aspectos que Alcina mencionaba. Recordemos, una es la forma en que narramos el cuento para lograr captar la atención de parte de los estudiantes. Por eso la narración decidí que lo hiciera una storyteller, pues práctica en el asunto, en la actividad. Un segundo aspecto son las actividades paralelas de consolidación. Aquí ya me están llegando varios dibujos. Ya vamos a abrir uno de ellos. Y las actividades paralelas de consolidación que van relacionadas a ese concepto matemático que estamos trabajando a través del cuento. En este caso, queremos que los niños aprendan, ¿cierto? ¿Qué es un polígono? Cómo desde un triángulo podemos empezar a construir a medida que vamos aumentando el número de lados y el número de vértices, se va volviendo un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, etcétera. Al final se vuelve una figura con tantos lados, con tantos vértices, que termina rodando. Es muy similar, digamos, a esa construcción conceptual de lo que es un círculo. Desde pequeños les enseñamos a los estudiantes que los círculos, por ejemplo, no tienen lados, no tienen vértices, ¿cierto? Pero en realidad sí podrían tener, ¿no? Digamos, desde otra definición más formal de lo que es un círculo. Bien. Entonces, aquí ya me han llegado varios, ya me han llegado como unos 10 dibujos más o menos. Muchas gracias, profes. Voy entonces a continuación para que los niños no vean que solamente el dibujo se hizo y se terminó la clase, sino que en realidad puedan consolidar ese concepto de polígono dentro de la historia.
voy a utilizar los dibujos de ustedes como si fueran los dibujos de mis estudiantes y vamos a aprovecharnos de una, en el buen sentido de la palabra, de una herramienta de inteligencia artificial que se llama Animated Drawings, perdón. No sé si ya ustedes lo han visto, lo han escuchado, pero es fenomenal esta herramienta AI porque permite subir dibujos que sus estudiantes o los que tenemos hijos en este momento que hacen esos dibujos tan lindos y poderle dar vida a esos dibujos que ellos nos hacen. Bien, entonces voy entonces a darle, aquí ya descargué uno de los dibujos que me enviaron. Vamos a cargar una de estos dibujitos. De hecho, vamos a analizarlo un poco antes de, perdón, yo lo selecciono aquí, seleccionamos el dibujo, listo. Entonces aquí, interesante porque hizo una caricatura, este profe que me gustaría pues, de pronto en el chat me escriba quién. Ah, mira, aquí está. Ahí está el autor. Bien, entonces es una caricatura de lo que pasa dentro del cuento y vamos a darle vida entonces al triángulo, a ese triángulo ambicioso. Le damos, a continuación, le damos next, le damos que estamos de acuerdo. Aquí podemos recortar ese dibujo. ¿Listo? Entonces vamos a recortarlo un poquito para que solo quede el triangulito, el que le vamos a dar vida, que nos acabó de dibujar esta profe y le vamos a dar clic en Next. E inmediatamente lo que me pide el AI es que podamos reconocer todo lo que hará o lo que hace parte del cuerpo del triángulo. Para eso tenemos dos herramientas en la parte inferior. Voy a utilizar entonces el lápiz para poder rellenar el triángulo que vamos a considerar dentro de esta animación. Bien. Mientras que vamos rellenando esto, les voy contando el por qué o qué sentido pedagógico tiene hacer esto. Recordemos que el tercer aspecto, también importantísimo que mencionaba o que menciona el SINA 2022, es el uso de las tecnologías y de la información y la comunicación, que a eso le agregábamos el día de hoy, les decía al inicio de la sesión, la automatización y la inteligencia artificial. Bien, entonces cuando damos la oportunidad no solamente de utilizar el cuento y la forma de narración y las actividades paralelas de consolidación, sino también el uso de la tecnología, vamos a lograr captar la atención de los estudiantes, motivarlos en la clase de matemáticas y que hagamos ese puente entre lo que hay a través de la representación concreta y la representación abstracta de ese concepto o noción que estemos trabajando con los niños. En este caso hay un triángulo, pero probablemente otro dibujo pudiera haber sido un pentágono, un hexágono. Bien, lo mismo, podemos entonces utilizar la misma AI, hacer la animación para que los niños vean esa producción, ¿cierto? Que hay esa tarea donde ellos producen a través del aprendizaje que han desarrollado en la clase, en este caso de la clase de matemáticas con este triángulo. Bien, entonces le vamos a dar clic en siguiente. Una vez le demos siguiente, lo que vamos a hacer es simplemente ubicar los puntos de movimiento, de motion dots de esta figura. Aquí lo único que tenemos que hacer cuidadosamente es alinear estos dos circulitos o estos dos puntos a donde están los ojitos. Este lo vamos a llevar a un extremo del triángulo y luego vamos a bajar este un poquitín. Permítanme, lo bajamos por acá. Lo vamos a subir un poquitín. Listo, ahí ya está. Y luego le vamos a dar en siguiente y ya vamos a ver lo que va a suceder. Listo, la magia que ocurre a continuación. Entonces aquí tenemos el triángulo que no estaba animado, pero ya sale nuestro triángulo bailando, el de Greedy Triangle o el triángulo ambicioso bailando y de esta manera poderle dar vida a esos dibujos de los estudiantes. Bien. ¿Qué podemos hacer con estos dibujos y estas animaciones? Por ejemplo, si nos envían un triángulo como el que estamos viendo en pantalla, los estudiantes estamos en clase y nos envían ese triángulo o de hecho dentro de la misma clase ustedes poder tomar la foto, subirla aquí al AI y poderlo proyectar, que los niños puedan generar también recordación, aprendizaje sobre esa primera figura que aparece en el cuento que es el triángulo. Luego el que haya dibujado un cuadrilátero, luego el que haya dibujado el pentágono, el hexágono y de esa forma ir construyendo ese concepto, bien, de polígono. Aquí voy a ampliarlo un poquito, entonces vemos ahí el video del triángulo bailando, el de Greedy Triangle. Podemos
mejorarlo aún más e interesar y motivar más a los estudiantes a utilizar esta herramienta porque podemos generar otros personajes que estén alrededor de él. Bien, me devuelvo a la presentación por un momento y antes de responder a esa pregunta, ¿qué aprendiste del cuento? Ah, perdón, yo aquí, antes de concluir, perdón, ahí me salté una diapositiva. Esta a manera de experiencia, desde Scholastic estamos haciendo un trabajo riguroso en cuanto a la investigación del uso de cuentos para el trabajo o el desarrollo de las matemáticas o habilidades matemáticas. Aquí quise mostrarles algunas fotografías de una experiencia que tuvimos hace poco en Jamaica, donde trabajamos no solamente con los niños, sino también con sus maestros. Y todo comenzó preguntándole a los maestros cómo enseñarían ellos ese concepto de polígono geométrico en clase o cómo lo enseñan ellos en la clase de matemáticas. Siempre digamos que el punto en común era el utilizar marcadores, utilizar tablero, reglas bien grandes, digamos, para poder ocupar el espacio que hay en el tablero o en el pizarrón. Y lo que hicimos con los estudiantes fue justamente esta actividad que estamos haciendo el día de hoy de manera virtual, que ellos en esas hojas que ustedes ven ahí con ellos pudieran dibujar una historieta, no un dibujo solamente, sino una historieta de ese cuento que escucharon. Luego tomamos fotografía de esos dibujos y los pusimos a bailar, a animar y posteriormente hicimos una pequeña prueba donde les estábamos preguntando a ellos que qué figuras o un match donde aparecían las figuras, los polígonos y los relacionaran con el nombre correspondiente, también con el número correspondiente de lados y el número de vértices, ¿sí? Ahí tuvimos un grupo control, un grupo experimental, algo bien interesante desde lo cuantitativo y lo estadístico, que después nuevamente, si el profesor Pedro me permite, otra vez estaré compartiendo con ustedes esos resultados tan fabulosos que estamos obteniendo de esta investigación. Ahora sí, queridos maestros, la pregunta antes de concluir es, ¿qué aprendieron del cuento ustedes el día de hoy? Ese pequeño fragmento, ¿qué pudieron aprender? Bueno, aquí me dice interesante sí está, pero más que interesante, espectacular, porque va algo tan sencillo pero mágico, que es la lectura de un cuento y pasa por la tecnología avanzada y el concepto matemático. Muchas gracias, profe Miriam. ¿Qué aprendimos de pronto del cuento del día de hoy? Por ejemplo, me faltó hacerles una pregunta y es, ¿saben, queridos maestros, cómo se llama el polígono o la figura plana que tiene 20 lados? Esa pregunta surgió en la clase de los niños de Jamaica que les mostraba hace un momento. Dodecaedro, me dice el profesor José Antonio, ok. Icosaedro. Empiezan a haber variaciones, ¿no? Aquí unas respuestas bien interesantes. Perfecto, profes. Muchísimas gracias por esas respuestas. Bien. Y finalmente, entonces, para concluir y antes de sus preguntas, como se mencionó anteriormente, enseñar matemáticas y fomentar el amor por la materia a través de historias puede ser una herramienta poderosa. Sin embargo, como sociedad, necesitamos más libros de imágenes de historias matemáticas para permitir que los maestros y padres implementen este enfoque creativo de enseñanza. Si el día de hoy nos acompañan padres de familia, que creo que también hay padres de familia el día de hoy, podamos utilizar esto en casa. Nuestros libros de imágenes de historias matemáticas son bien, digamos que estén bien escritos y efectivos para enseñar conceptos matemáticos a lectores jóvenes y promover su amor por la materia a través de la lectura. Y si tu salón de clase es un lugar con mucho por hacer, lo que quiero es animarlos a aprovechar enfoques eclécticos que promuevan el desarrollo tanto de habilidades de alfabetización como habilidades matemáticas al mismo tiempo. Eso reducirá la carga de trabajo y tus estudiantes podrán disfrutar de la riqueza de estas actividades. Bien, entonces, querida Mariana, quiero dejar estas fotos aquí mientras las preguntas. Listo. Muchísimas gracias, profesor Oscar. De verdad, muy, muy interesante. Muchas veces padres de familia nos preguntan como, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde casa? Y me parece que es una alternativa muy interesante. Ya sabemos a dónde podemos mandarlos para recibir algunas como recursos o tips y me parece muy, muy chévere. Además de la participación de las personas. Qué chévere que haya recibido varias imágenes. Yo ahí mandé la mía.
y las respuestas y las dudas. Entonces, muchas felicitaciones, creo que fue en verdad una charla muy, muy interesante. Entonces, como mencionaba el profesor Oscar, hacemos una apertura oficial a los minutos de preguntas. Como la charla se extendió un poquito más de lo esperado, pues la sesión de preguntas va a ser un poco más corta, pero todos bienvenidos a que si desean hacer una pregunta, por favor, colóquenlo en el chat. Aquí las estaré leyendo para el profesor. Mientras acumulamos algunas preguntas, profesor Oscar, ¿le gustaría mostrarnos algo? Claro que sí, Mariana. Entonces, les quiero compartir, permítanme, yo salgo de acá un momento de la presentación, eh, poderse dirigir a el canal del Teacher Oscar en YouTube, donde ustedes van a encontrar no solamente estas, sino otras experiencias que quiero pues compartir con ustedes a través de este medio tecnológico, que se puedan suscribir, sino digamos tenerlo presente, Teacher Oscar Moreno. Aquí vamos a encontrar videos. Así como vimos el día de hoy el uso del cuento para enseñar ese concepto tan importante que es el polígono desde la geometría, también poder enseñar diferentes conceptos matemáticos que se trabajan desde preescolar hasta bachillerato, inclusive porque también hacemos aquí el desarrollo de habilidades algebraicas tempranas utilizando este tipo de herramientas pedagógicas, el cuento, manipulativos concretos, manipulativos físicos. Entonces, no sé, Mariana, si le puedo dar de pronto play a uno de estos o ya estamos listos con las preguntas. Aún no tenemos preguntas en este chat. Si quieres uno muy cortico para de pronto mostrarnos en qué consiste el canal, también sería súper chévere si pudieras mandarnos el enlace del canal para también compartirlo aquí para que las personas puedan verlo. Claro que sí, por supuesto. Permíteme, yo primero entonces comparto el chat aquí en perdón, el link en el chat y ya le damos entonces clic aquí a uno muy corto. Bueno, este dura 3 minutos 32. Pongámoslo por ejemplo, de 2:51. ¿Cómo restar reagrupando con Hi, manipulativos? this is teacher Oscar. If your students or children are learning how to subtract with regrouping, this video was made for them. Let's use the amazing math curriculum, Prime Mathematics New Edition, and Singapore's Math, so feel comfortable and let's learn. Perhaps you are wondering how to subtract with regrouping. So let's use the Weisen blocks included in the new virtual manipulatives to do it. Let's subtract 18 from 72. So let's represent 72, dragging and dropping 2 ones, 1 and 2, and 7 tens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now we have to subtract 8 ones from 2, but there are not enough ones to do it. So we need to regroup one of these tens, and we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ones. And 2 more, there are 12 ones in all. And 6 tens. Let's subtract 8 ones from these 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So 4 ones are left. Now from these 6 tens, we have to subtract 1. So 5 tens are left. So the answer of this subtraction, 72 minus 18, is equal to 54. Now, Bien, Mariana. Muy chévere, muchas gracias. ¿Esos videos también tienen subtítulos? O Sí, también. súper. Así Entonces, es. aquí ya tenemos un par de preguntas. El profesor Miguel dice, ¿no habría que alertar al docente de los metamensajes que se envían, como en el que no es recomendable querer cambiar? Es decir, lo complemento también como diciendo, ¿cómo balanceas eso de, hay un mensaje matemático claro que hay que esto, pero ¿qué hacemos con los otros posibles mensajes que podrían transmitir a los estudiantes que tal vez puedan como ser un poco controversiales? Entonces, Sí, sí, esa pregunta está bien interesante porque ahí, por ejemplo, en términos de Alsina, otra vez, teniéndolo como referente teórico, está
es muy importante esa actividad paralela de consolidación, porque así como tú usas, por ejemplo, manipulativos o material concreto en una clase y los niños se pueden perder en ellos haciendo castillos o casas y no terminas por completar, perdón, o alcanzar el objetivo de aprendizaje desde la clase de matemáticas, así mismo ocurre con los cuentos. Si yo pongo un cuento y no tengo clarísima esa actividad paralela de consolidación, es muy probable que varios estudiantes se me pierdan en el cuento y quieran hacer otra cosa diferente a al objetivo que teníamos planeado con antelación. Entonces, esa actividad paralela de consolidación tiene que ser muy cuidadosamente diseñada. Bien, esa secuencia presente dentro de esa actividad paralela de consolidación para que podamos aprovechar tanto el mensaje matemático que hay aquí detrás del cuento mientras que lo estamos narrando. Ok, muchas gracias. Aquí también María Isabel nos comparte una experiencia de cómo utilizó el cuento de Caperucita para afianzar algunos conocimientos relacionados a fracciones. Me parece muy chévere, quiero invitarla, de pronto se quiere también hacer como una comunicación explicándolo más en detalle, porque también va ligada a la pregunta que hace José Antonio. Y la primera pregunta es, ¿qué dificultades se te han presentado? No sé si quieres comentarnos como qué de pronto, qué obstáculos has encontrado en el camino de este proyecto tan chévere. Y la segunda es si has utilizado algunos cuentos no necesariamente matemáticos que has tenido que Ajá. adaptar para sacarle algún mensaje matemático y como qué ejemplo tendrías. Serán como los Sí, dos. perfecto. Mira, sí, de hecho, dificultades que se han presentado cuando no teníamos claro esa actividad paralela de consolidación, donde esté el mensaje matemático claro dentro de esa actividad, claramente puede tornarse en una clase muy interesante para los estudiantes, también para el profesor por el cuento, pero que al final no llegábamos a la consolidación de ese concepto o la noción matemática que estuviéramos trabajando o que queríamos, ese mensaje matemático que queríamos llevar. Esa ha sido, digamos, la dificultad más grande. ¿Qué hicimos entonces nosotros? En esa librería que les mostraba hace un momento, de donde sale The Greedy Triangle, con 20 libros que seleccionamos cuidadosamente, hicimos una validación por parte de expertos tanto nacionales como internacionales en educación matemática, donde planteamos esa secuencia didáctica o esa actividad paralela de consolidación para cada una de ellas, luego esa validación por parte de expertos, poderla llevar, digamos, a cabo con los estudiantes. Ujú. Y también hemos, digamos, hecho el ejercicio inicial con dos cuentos. Uno, el de la Caperucita Roja, para enseñar, digamos, esa noción de distancia o introducir la noción de distancia con los niños más pequeños. Y también el cuento de los tres cerditos para introducir la noción de masa y peso. De por Oh, qué la casa de paja se voló y por qué la de ladrillo o construida en concreto no voló cuando el lobo sopló, por ejemplo. y si un profesor quisiera de pronto guiarse de esa actividad, ¿tienes, digamos, el desarrollo escrito en algún lugar como para que un profesor pueda guiarse? O, digamos, alguno de los videos de YouTube explica a detalle cómo se hizo la actividad o algo por el estilo. Sí, claro que sí, Mariana. Mira, aquí voy a abrir aquí un recurso, esta librería de Love Math Library, creo que aquí tenemos un hyperlink. Sí, aquí hay un hipervínculo. Al darle clic aquí hay una librería digital. De hecho, pues me pueden escribir al correo electrónico para poderles brindar esa contraseña. Y ustedes aquí ingresan a la librería digital en una clasificación de diferentes libros, digámoslo así, que hemos pues seleccionado, como les decía a ustedes, y cada uno de esos libros cuenta con su actividad paralela de consolidación al darle clic a cada uno de ellos, que podemos llevar a cabo al salón de clase. Muy, muy chévere. O sea, aprovecho entonces para pedirte que por favor coloques tu correo en el chat. Yo sé Claro que que está sí, en las diapositivas, pero para que la gente de una vez te tenga listo por si quiere apenas acabar la reunión, pedirte acceso a esa librería. por supuesto. Y te voy haciendo la siguiente pregunta y es, tanto Eduardo como María están preguntando por los niveles en los que se pueden realizar, los niveles educativos en los que se pueden realizar este tipo de actividades. ¿En qué nivel se puede realizar o si también se puede realizar en secundaria? Porque de pronto los ejemplos de los cuentos eran un poco más infantiles, por decirlo así. Entonces no sé qué Ajá. quieras comentar. Claro, mira, esta librería que les estoy mostrando en este momento fue, digamos, la planeada, la diseñada, perdón, hace ya 3 años atrás, y ha sido diseñada desde nivel K hasta tercer grado, o sea, más o menos niños desde los 3 años hasta los 8, 9 años. En este momento estamos en esa construcción y la selección de libros y construcción de todas esas actividades de paralelas de consolidación en libros que van de grado cuarto hasta grado octavo, ¿sí? O sea, donde trabajamos también habilidades algebraicas.
pero después digamos que la idea es poderlo compartir con ustedes. Esa es una segunda fase del proyecto que estamos trabajando. Súper. Aquí Jenny me robó la pregunta y es si los docentes que hayan trabajado con cuentos en el aula pueden hacer parte de la creación de material para compartir y hacer parte de tu equipo. Si pueden de pronto mandarte sus actividades, sus cuentos, sus ideas, Por cómo hacen supuesto. parte de este proyecto. Claro que sí, mira, aquí ahí les compartí mi correo electrónico, me pueden escribir a ese si están interesados, digamos, en esas actividades paralelas de consolidación. Como les decía, estamos en esa construcción de una segunda fase de la librería para los estudiantes de cuarto a grado octavo, donde pues nos gustaría tener esas mesas de trabajo con profesores y con base en su experiencia. Como les decía, no es nuevo, algo que hemos trabajado, como lo mencionaba Flecha hace un momento que les compartía que normalmente, Flecha no, perdón, Sánchez, Herol, que lo estamos utilizando, pero a veces no somos conscientes del uso del cuento como herramienta pedagógica para desarrollar habilidades matemáticas y seguramente con una comunicación como esta es como que se le enciende a uno el bombillito y dice uno, ay, sí, yo lo estoy haciendo y quiero participar. Entonces pueden escribirme al correo electrónico y con mucho gusto ahí estamos en contacto. Súper. Y la otra pregunta es si todo está en inglés. Yo vi que en el canal había un par de videos con títulos en español, pero no sé si tienen ya una versión de algunos de estos cuentos en español o algunas de las actividades en otros Sí, idiomas. sí, Ok, estamos en esa segunda fase, profes y Mariana, estamos construyendo también con libros en español. listo. Ujú. Entonces, creo que esas serían por ahora las preguntas. Creo que quedó muy claro el tema porque aparte la gente empezó a compartir varias de sus experiencias y cuentos y cosas por el estilo y me pareció muy, muy chévere. Me pareció que la participación y todo fue como muy ¿cómo decirlo? Como constante. Ujú. Entonces, felicitaciones por esta presentación. Creo que animó mucho a la gente y nos hizo compartir también experiencias de las otras personas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la reunión el día de hoy. Creo que una cosa también valiosísima es este recurso que nos acabas de mostrar de la biblioteca de cuentos con matemáticas y actividades. Increíble, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, profesor Pedro, si te quieres también agregar algo al final, profesor Eduardo. No, Mariana, yo gracias nuevamente por la participación aquí y al profesor Pedro también por permitirme otra vez la participación en por este medio, como ya lo había hecho anteriormente, y espero, como lo decía hace un momento, otra vez poder volver a participar y mostrarles en los avances que llevamos en esa investigación, ese trabajo que estamos llevando a cabo con esta implementación de los libros y cuentos para el desarrollo de habilidades matemáticas. Muchas gracias, profesor Oscar. Pues como te decía Mariana, ha sido una presentación muy interesante, ha animado muchísimo a los profesores que han asistido y hemos aprendido entre todos muchas cosas muy interesantes. Yo quiero agradecerle a Mariana por la organización y la gestión de esta reunión. De hecho, en el chat hay felicitaciones para ti, Mariana. Eh, pues como siempre nos da mucho gusto tenerlos aquí. Mariana nos va a dar información sobre la próxima reunión. Entonces los dejo con Mariana. Les deseo una feliz noche. Listo. Profesor Eduardo, yo traté de como colocar los enlaces que ibas mencionando en el chat, como el lugar para hacer las animaciones y digamos que tú pasaste el canal de YouTube, pero esos enlaces también están en tus transparencias. Sí, sí, el del canal de YouTube sí está, pero el de Animated Drawings no está, el del AI no está. Pero creo que si quieres te lo paso por aquí. Ah, no, pero tú ya lo compartiste, ¿cierto, Sí. Mariana? Ah, bueno. Entonces, digamos que Nancy también nos pregunta que ya entró un poco tarde, entonces quería saber dónde puede verlo. Entonces ya les voy a mostrar a todos dónde pueden encontrar la grabación y las transparencias del día de hoy. Y también, profesor Eduardo, si quieres agregar cualquier link, tú me pasas la nueva presentación y yo actualizo la página, por si deseas de pronto agregar algo nuevo de lo que has estado comentándonos. Listo, Perfecto, María. entonces voy a robarme un momentico la pantalla para mostrarle a todos cómo pueden acceder a las transparencias y el día de mañana para acceder también a los videos. Voy a pasarles aquí por el chat el enlace a nuestra página de VD y ahora sí me robo la pantalla. Entonces, el enlace que les acabo de compartir los va a enviar a esta página.
Entonces, la página de OE, donde nosotros pues tenemos nuestros posgrados, los cursos, donde tenemos información de la comunidad. Aquí también promocionamos como las reuniones virtuales que organizamos, algunos recursos, entre otros. Si se van a la pestaña de recursos y van a reuniones virtuales, podrán encontrar información sobre cómo pueden participar. Este es el enlace de acceso a la sala, entonces si de pronto se les perdió el enlace en el chat de WhatsApp o donde lo hayan encontrado, siempre pueden entrar aquí a la página de web y este siempre es el enlace para nuestras reuniones. También podrán encontrar el programa. Entonces, el día de hoy teníamos la reunión del profesor Oscar del desarrollo de habilidades matemáticas a través del uso de cuentas. Y dentro de 15 días tenemos a Carlos Jan con el papel de las matemáticas en la divulgación científica. Muy bienvenidos dentro de 15 días a las 6 p.m. Aquí también está el formulario por si a alguno de ustedes le gustaría participar como ponente, es solo llenar el formulario, mandar su propuesta, nosotros la revisaremos y les enviaremos alguna respuesta. Aquí también podrán encontrar las conferencias de expertos, las conferencias desde casa y la que tuvimos el día de hoy es una comunicación de innovación. Si oprimen en ver más en estas comunicaciones, podrán encontrar todas las comunicaciones que hemos realizado hasta el día de hoy, como la que realizamos hoy, pues fue la última, es la que primero aparece, que es la profesora Oscar. Si oprimen aquí, entonces los llevará a la página de esta presentación, donde podrán encontrar el resumen de la presentación, el nombre, el perfil del profesor Oscar y podrán encontrar también algunas palabras clave por si desean encontrar, digamos, elementos similares. Entonces, el día de mañana aparecerá aquí un botoncito que es videos. Aquí podrán escuchar y ver la grabación de nuestro video y por ahora ya están las transparencias. Si oprimen aquí en transparencias, los lleva al repositorio FUNES, que es un repositorio con más de 31.000 documentos en educación matemática de libre acceso. Pueden explorarlo. Aquí están las transparencias del profesor. Aquí también está por el resumen, están los términos clave por si desean encontrar elementos similares. Y además también la página les sugiere algunos documentos relacionados. Entonces, aquí podrán encontrar todas las enlaces que el profesor fue comentando mientras daba la charla y por si quieren de pronto ver de nuevo algunas cositas. Por ejemplo, aquí está su correo de Gmail por si de pronto quieren escribirle y decirle, no, profesor, quiero ser parte del proyecto, o me perdí esto, o me gustaría recibir el enlace para la biblioteca de libros que nos mostró. Entonces, aquí está todo. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por asistir al día de hoy. De verdad nos parece muy chévere que nos reunamos cada 15 días a aprender todos juntos, a compartir experiencias. De nuevo, muchísimas gracias, profesor Oscar. Fue una charla muy, muy chévere. Y de nuevo, gracias a todos por asistir. Gracias, Mariana. Gracias, profe Pedro. Y muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego, muchas luego. gracias. Noches.